Bueno, pues buenas noches, un día más, espiritualidad tomando tierra, y hoy vamos a hablar de un tema no solamente interesantísimo, sino que seguramente hoy vamos a descubrir que algunos de nosotros, y no lo sabíamos, somos personas altamente sensibles, o vamos a descubrir también una serie de respuestas que vamos a recibir de estos cuatro grandes profesionales y nos vamos a dar cuenta de por qué a mí me pasa determinadas cosas y antes no lo sabía, ¿no? Así que buenas noches, Andrés, Buenas buenas noches. noches, Teresa, buenas noches, Encarni, buenas noches, Marisol, Hola, y buenas buenas noches. noches, Antonio. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Andrés, Encarni, Marisol. Buenas Muy noches. bien, pues hoy vamos a hablar sobre personas altamente sensibles, ¿no? Yo creo que de alguna forma las personas que estamos dentro del desarrollo espiritual o del crecimiento personal o que nos importan los demás, pues de alguna forma somos sensibles. Unos serán más altamente sensibles, otros menos, pero sí que nos une a todos no solamente una energía, una intención, no solamente esa forma de vivir o sentir las cosas, sino que nos une también la forma de crecer, ¿no? Y de muchas preguntas que seguramente que a lo largo de esta noche tendrán sus respuestas, ¿no? Como hay personas que no nos conocen, si te parece bien, Andrés, podías hablar un poco y luego cada una, de lo que es la asociación PAS y personalmente cada uno de lo que hacéis, de lo que sois, etcétera, para que la gente os vaya conociendo. Pues en primer lugar, Juan, un agradecimiento muy grande por esta iniciativa tan bonita que a pesar, bueno, de la situación que estamos viviendo, podemos llegar a no solamente ya a las personas de nuestros entornos más cercanos, sino también a este mundo tan global y eso en el fondo es bueno. Por supuesto, gracias a mi compañero y a mi hermano Antonio, que gracias a él también apostó mucho por la asociación en darle difusión y bueno, que este maravilloso rasgo pues vaya cada día un poquito más llegando a toda la sociedad. Y cómo no, un agradecimiento muy fuerte a todo el equipo que me acompaña, es el equipo de Educapaz, lo llamamos así por nuestro proyecto de alta sensibilidad en el entorno educativo. Es un equipo, primero, altamente sensible por sus personas y luego profesionalmente de una calidad humana que sin duda ninguna es uno de los valores más importantes que la Asociación PAS Murcia tiene. Por eso un agradecimiento desde aquí para todos vosotros. Dicho esto, me gustaría remontarme al origen. Yo hace 6 años ya concretamente, bueno, me llegó a mi vida una información que yo creo que tenía que llegar por alguna causa y sin duda ninguna en esa información sobre alta sensibilidad puedo decir que vi mi vida pasar. Vi mi vida en ese lapsus de libros, de documental, de bibliografía, etcétera, porque bueno, era un fiel reflejo de toda mi vida, de toda esa incomprensión que de alguna forma me había acompañado durante mi vida, tanto de la infancia, la juventud, la adultez, etcétera, y que nunca había tenido respuestas. Entonces, la verdad es que simplemente el descubrimiento de verme en esa gestión y en esa respuesta fue un antes y un después. A partir de ahí, yo tuve dos opciones, como otras muchas personas, que fue gestionarme con toda esa información, conseguir saber qué era yo propiamente, porque hasta entonces, bueno, pues esa parte, entre comillas, de la parte esencial, de la esencia de una persona, pues yo no había llegado a descubrirla. Y bueno, como digo, podía haberme gestionado, haber continuado mi vida, pero tuve la gran llamada precisamente porque fui niño con acoso educativo y bullying en mi infancia, de tomar las riendas por, como se dice, el toro por los cuernos y desde entonces comprometerme con el rasgo porque igual que yo había tenido esa oportunidad y esa información, creí que tenía que compartirlo con otras muchas personas y así fue como me puse mano a la obra, creé la Asociación PAS Murcia, porque independientemente de la parte técnica hay una parte que para la alta sensibilidad es muy importante y es la parte vivencial. Es decir, todo esto es verdad, lo que sentimos, lo que percibimos, el rasgo existe, entonces para nosotros uno de los descubrimientos más importantes o de las identificaciones cuando nos vemos es compartirlo con otras personas. Y bueno, pues desde ese descubrimiento, desde la formación de la Asociación PAS Murcia y desde hoy día todo el volumen que de alguna forma en pro de los demás estamos haciendo ha sido gracias pues a ese descubrimiento.
Muy bien, muchísimas gracias, Andrés. Teresa, si te parece bien. Sí, por supuesto. Bueno, me reitero en mi gratitud por este espacio y la oportunidad de poder dar a conocer o dar visibilidad a este rasgo de personalidad. A ver, yo me llamo Teresa Navarro, soy psicóloga, formo parte del equipo de Educopaz, de la Asociación de Personas Altamente Sensibles. Y bueno, mi labor profesional es como psicóloga especializada o experta en altas capacidades. Entonces, bueno, fui a parar a la asociación o conocer a Andrés precisamente por eso, por un diagnóstico de altas capacidades o un informe en el que, bueno, reflejé sin conocer el rasgo, porque no lo conocía, pero bueno, profundizando, estudiando, pues puse que la niña pues tenía un alto procesamiento sensorial. Entonces se pusieron en contacto conmigo y bueno, ya empezamos a colaborar y a andar juntos. Pero vamos, que en este sentido las altas capacidades, yo considero la alta sensibilidad como una superdotación más, porque así es. Así que ya lo desarrollaré más adelante. Muy bien. Encarni. Hola, buenas noches. Pues bueno, me llamo Encarni, yo soy pedagoga y llegué a la asociación, pues siempre estoy investigando y estudiando todo lo que pueda aportarle yo a los niños en mi clase. Entonces oí de la alta sensibilidad, empecé a leer, empecé a investigar y ¿cuál fue mi sorpresa? Que yo iba por ayudar a los niños y me descubrí la alta sensibilidad, pero me la descubrí pensando en mi niñez. Yo ya de adulta había gestionado ciertos aspectos y bueno, puedo llevar una vida de compartir, de disfrutar, pero me remonté a mi infancia y descubrí pues que hubieron momentos que si hubiera tenido ayuda y herramientas, pues hubiera sido todo más fácil y más llevadero. Entonces emprendí este camino pues con el objetivo de visualizar este rasgo en los niños de hoy, de que los padres lo conozcan, que los maestros los conozcan y ofrecer herramientas tanto a los niños como a los padres para vivir este maravilloso rasgo, que es maravilloso cuando tienes la herramienta y lo conoces, pero es un poco fastidioso cuando no lo conoces y lo vives malamente, por decirlo así. Y bueno, estoy dentro del proyecto Educapaz y este año pues hemos elaborado un programa muy bonito donde pues vamos a colaborar con colegios, con padres, con profesores y vamos a trabajar también con niños. Muy bien. Marisol. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, igual que todos mis compañeros, muchísimas gracias porque es muy importante tener un espacio para poder hablar del rasgo de la alta sensibilidad y que también compartir sinergias con tantas personas de todos lados, ¿verdad? Muchas gracias también a las personas que están conectadas. Y bueno, yo soy Marisol Gracia, soy educadora infantil desde hace más de 20 años. También estudié el experto en inteligencia emocional por la UNIR y llevo los últimos 5 años trabajando, haciendo formación con docentes, padres y niños en materia de inteligencia emocional, mindfulness y psicología positiva aplicada a la educación. Encontré a Andrés a través de una madre del instituto, que su hijo es íntimo amigo del mío, y descubrí que mi hijo era altamente sensible. Entonces, de la importancia que vamos a hablar ahora todos mucho, pero sobre todo lo de conocer el rasgo, porque no podéis imaginar lo que mi hijo respiró profundamente cuando se entendió a sí mismo y le expliqué lo que era el rasgo. Primero me informé yo, conocí a Andrés, que bueno, es lo mejor que me ha pasado, porque me entiendo a mí misma, que yo era altamente sensible y no lo sabía, y también a mi hijo, que ha mejorado la relación como madre y también como profesional. Entonces tengo que agradecer a la asociación sobre todo en ese aspecto. Y luego colaboro en Educapaz porque consideramos entre las 3 profesionales que las bases son los niños. Sí que es verdad que los adultos tienen que entenderse y tienen que conocer el rasgo, sobre todo si son altamente sensibles o no, para poder entender a su hijo altamente sensible, pero sí que es verdad que tiene que ser un compendio de todo, que es lo que hacemos en Educapaz. Hemos elaborado un proyecto súper completo basado en la inteligencia emocional y metodologías innovadoras, donde cada profesional aporta su parte profesional y metodológica, y entonces nuestro objetivo es poder abarcar, dar a conocer el rasgo, pero también, como dice Encarni, proporcionar estrategias de intervención para mejorar el bienestar de esos niños.
de esos niños y de todos, porque al final De todos. se benefician todos. La inteligencia emocional no es solo para los niños altamente sensibles. Muy bien. Una de las primeras preguntas es, ¿cuándo se es altamente sensible? ¿Hay algo que nos caracterice o que digamos, yo sí que soy o no soy, o hasta aquí sí, hasta aquí no? Bueno, pues hay 4 rasgos. En 1996, Elena Aron, que es la persona que identificó o puso nombre a este rasgo, que bueno, a nivel coloquial se le dice alta sensibilidad, se le llama alta sensibilidad, pero en realidad estamos hablando de personas con un procesamiento sensorial elevado o un alto procesamiento sensorial. Entonces, para llegar más al mundo exterior, de una forma más comercial o que la gente pueda entenderlo de una forma más sencilla, se le denomina alta sensibilidad, pero científicamente hablando, estamos hablando de alto procesamiento sensorial. ¿De acuerdo? Entonces, Elena Aron, en el libro que escribió en su momento, identifica 4 características que deben cumplirse sine qua non, vaya, deben tener todas estas 4 características. Entonces, estamos hablando de, simplificando, estamos hablando de una alta empatía, personas que tienen una empatía muy a flor de piel, son personas que están poniéndose siempre en lugar del otro, que conectan, ya no solo la frase ponerse en lugar, sino conectan con la otra persona y bueno, son capaces de sentir lo que esa persona está sintiendo. No hablamos de leer el pensamiento, sino estamos hablando de esa intuición o de esa forma de experimentar los sentimientos de los demás. Estamos hablando también de otro pilar, que es el alto procesamiento mental o cerebral. Las personas con una alta sensibilidad están cableados de una forma espectacular. Son personas que tienen un procesamiento mental elevadísimo. Son personas que no paran de procesar información continuamente. Están pensando todo el rato en las consecuencias, los beneficios, qué ha pasado anteriormente, mis experiencias, contrastándolo con la realidad y viendo cuál es la mejor opción. Por lo tanto, la impulsividad no es una característica muy, ¿sabes?, muy visible en las personas con alta sensibilidad. Son personas que suelen pues, pensar mucho antes de proceder a hacer algo. Otra de las características es que, como fruto de este alto procesamiento sensorial o alto funcionamiento mental, es que se bloquean. Son personas que se saturan con una facilidad alta porque al estar expuestos continuamente a todo lo que viene del ambiente, ¿sabes? Las personas con alta sensibilidad, pues a través de los 5 sentidos perciben muchísimo más que el resto de personas. Son personas que, bueno, atienden a estímulos que otras personas pues no, ni siquiera los perciben de una forma sutil. Entonces, claro, como fruto de esta percepción tan elevada de todo lo que viene del entorno, llámese olores, llámese sabores, llámese a través del ruido, de la visión, pues están percibiendo continuamente mucha información. Por lo tanto, se saturan cuando escuchan ruidos muy fuertes o cuando están sujetos a mucha presión, cuando les vienen muchos estímulos a la vez, cuando están en muchedumbres, en fin, todo este tipo de situaciones pues les afectan considerablemente. Hay que aprender a gestionarlas. Y por último, pues otra de las características básicas es que están siempre, o sea, perciben sutilezas en el entorno. Son personas que perciben gestos, perciben sonidos, perciben mucha información del otro que los demás no son capaces de percibir. Entonces, son capaces de emocionarse pues, con experiencias que, pues, llámese una melodía, llámese una obra de arte, llámese cualquier tipo de sensación, un atardecer, un amanecer. El polvo que percibes de la luz, por ejemplo, que a veces hace unos colores preciosos. Bueno, pues son personas que son capaces de percibirlo y de sentirlo. Entonces, claro, esto sumado a una sensibilidad bien entendida, que no es lloriqueo, que no es debilidad, que no es vulnerabilidad. Estamos hablando de una sensibilidad más asociada a estar más conectados contigo mismo. Entonces, bueno, pues estos 4 rasgos hacen que o conforman el rasgo de la alta sensibilidad. Y hay que tenerlos todos, en mayor o menor medida, no hace falta tenerlos todos en un grado muy alto, pero sí hay que poseer todas las características. Muy bien. ¿Alguno más de vosotros queréis hablar bajo vuestra experiencia? Me gustaría apuntar una pequeña sugerencia. Como ha comentado también Teresa,
no es una enfermedad, o no sé si lo ha comentado. El rasgo de la alta sensibilidad, que como ella bien ha dicho, se llama sensibilidad de procesamiento sensorial, no es una enfermedad, aunque en un principio cuando uno identifica el rasgo, pues siempre tendemos a ver un poco, asociarlo a las debilidades, a las flaquezas de la parte emocional, ¿no? Pero bueno, es todo un potencial y lo importante precisamente es poder gestionar, quiero decir, equilibrar bien todas esas emociones, porque cuando se gestionan bien, pues se convierte, hay muchos mitos sobre el rasgo, ¿no? Pero bueno, nos gustaría decir esto, que no es una enfermedad, por lo tanto, la palabra diagnóstico, si se utiliza como identificación, puede valer, se puede dar válida. Y bueno, se identifica en un 20% de la población mundial. Cuidado, son porcentajes que hay que tener muy en cuenta. A pesar de ser todavía una gran desconocida, es una gran demandada, la alta sensibilidad, precisamente por la falta de información que hay. Y además repercute igual a los dos sexos, es decir, tanto en mujeres como en hombres, aunque aparentemente pueda asociarse un rasgo más a la parte femenina por aquello de la sensibilidad, ¿no? O de la maternidad o de la feminidad. Pero para nada que todos los oyentes piensen que, además está debidamente confirmado mediante investigaciones, que se divide en un 50% entre los dos sexos y además a nivel mundial, no solamente, aunque los estudios daten de la parte americana, pero bueno, también en la parte europea y en España y en muchos países ya se está haciendo una gran actividad, sobre todo en el ámbito científico, sobre la alta sensibilidad. Es posible, Andrés, que también sea por la cuestión educacional, ¿no? Al hombre no se nos permitía ser sensibles, no se nos permitía llorar, no se nos permitía transmitir nuestra sensibilidad, porque entonces nos tomaban o como homosexuales, o como débiles, o como flojos, claro, etcétera, ¿no? Sí, esto ha sido lo que ha ocurrido, que socialmente, primero, porque esto muchas veces en la asociación lo comentamos y muchas compañeras y compañeros nos dicen que ojalá, pues hace, no sé, 30 o 40 años, esta información se hubiera sabido y nuestros padres o nuestros abuelos nos lo hubieran transmitido. Pero es que yo realmente pienso también que esta información está empezando de alguna forma a llegar a pues a nuestros entornos, a nuestras rutinas, en estos momentos, porque también hay una percepción más desarrollada evolutivamente hablando. Y por lo tanto, imaginaros, si como bien tú has dicho, Juan, en aquellos entonces donde había pues unas restricciones educativas, pero no porque las hubieran, sino porque eran propias del momento que se vivía, como cada época y cada generación se ha vivido desde una forma. Pero tú imagínate que esto hace 30 o 40 años hubiera calado en los ámbitos sociales, claro, ya de hecho éramos tildados, sobre todo los hombres, pues un poco diferentes, ¿verdad? Cuanto menos en aquellos entonces que no había una comprensión, pues como hoy, que es mucho más abierta, más evolucionada. Bueno, pues hoy podemos hablar tranquilamente de ir a un psicólogo sin ningún tipo de temor, cuando yo recuerdo en mi niñez y en mi juventud hablar de la psicología era todavía un poco tabú, ¿verdad? O sea, que quiero decir que todo esto, gracias a Dios, igual que en otros colectivos, que también vamos avanzando, deberíamos hacerlo, pero me gustaría también compartir con mis compañeras, con los oyentes y con los que nos están, bueno, siguiendo, sobre todo porque, a ver, un adulto se puede ver altamente sensible, se puede identificar. En más o menos medida, simplemente por la experiencia propia de la vida, ya tienes unos recursos, aunque evidentemente los profesionales siempre pueden aportar más. Pero imaginaros lo que nos está ocurriendo en el ámbito educativo. Y hablo educativo desde muy temprana edad, es decir, desde 3, 4, 5 añitos, pasando por los más jóvenes, pasando por la infantil, pasando por la adolescencia, una de las edades más difíciles de nuestros jóvenes, y llegando a una juventud que realmente llega a toda esta información con un desconocimiento brutal. Bueno, Teresa, Encarni, la pedagoga, que están teniendo experiencias vitales en las aulas y Marisol, con niños, como ella ha explicado, con su propio hijo, con otros compañeros. A mí me gustaría de verdad que centráramos el tema en este sentido porque me parece que es sumamente importante que todos los oyentes, mamás, papás, educadores, profesionales,
empiecen realmente a tener visibilidad del rasgo, porque como bien Teresa nos apuntó en una conferencia que hicimos precisamente en el Colegio de Psicólogos de la región de Murcia, fue muy bonita porque muchos de los profesionales nos manifestaron que ojalá en muchas de las intervenciones que han podido tener con sus pacientes hubieran podido tener esta información, porque muchos de esos protocolos, no solamente los psicólogos, sino educadores, coordinadores de centros educativos y demás, no tenían, y realmente esos protocolos se quedaban como en un interrogante porque no cumplían la parte que los psicólogos tienen establecida. Entonces, para nosotros fue muy importante que realmente este colectivo, que en principio es el colectivo más profesional, que identifica el carácter del rasgo, porque la alta sensibilidad es un carácter de la personalidad, que realmente puedan tener esta información, y sobre todo los educadores, porque pensamos que si desde la base pequeñita, de la infantil, de la primaria, secundaria, universidad, toda esta gestión emocional se empieza a tener equilibrada, sin duda ninguna que el día de mañana los adultos van a tener un equilibrio emocional, social, familiar, laboral, etcétera, etcétera, mucho mejor que lo que hoy día está ocurriendo. Tenemos una pregunta que es cómo gestionar algo que no puedes controlar, ¿no? Yo creo que no lo podemos controlar porque desde pequeño, Marisol, no nos han enseñado a desarrollar, o más que controlar, yo creo que a utilizar nuestra sensibilidad, ¿no? También, sobre todo, seguramente por miedo a los mayores que no nos han entendido y que encima nos han hecho culpables de que somos sensibles, ¿no? Son muy incomprendidos los niños, si te das cuenta, porque además son los más perjudicados. Es como dice Andrés, un adulto, pues en mayor o menor medida se puede gestionar, ¿no? Informar, buscar información, pero un niño depende del adulto, es su guía, ¿no? Digamos, nosotros los docentes decimos, somos guías, entonces tanto padres como docentes. Si nosotros no hacemos por comprender a los niños, cada uno un mundo diferente, ya lo estamos viendo, como dice Teresa, altas capacidades, necesidades especiales, Asperger, alta sensibilidad, no somos todos ovejos, no somos todos iguales, cada uno es un mundo. Entonces la alta sensibilidad es muy incomprendida, hay muchos mitos, por ejemplo, que son débiles, que enferman con facilidad, eso es totalmente falso, enferman, sienten más intensamente, como dice Teresa, porque procesan la información más profundamente, pero enferman como todos los demás. Y eso es el desconocimiento también, que son introvertidas, pues sí, hay algunos que son introvertidos, pero hay otros, por ejemplo, el amiguico de mi hijo es altamente sensible y es extrovertido y es sociable y muy cariñoso, pero analiza las cosas profundamente y le da muchas vueltas a la... Entonces, como dice Teresa, en mayor o menor medida se cumplen las 4 características, pero sí que es verdad que son etiquetados, muchas veces son diagnosticados, que a veces, si es verdad que puede ser TDAH o puede ser Asperger, pero otras veces es alta sensibilidad y es simplemente no saber gestionar emocionalmente. Si tú tienes herramientas y las utilizas con tu hijo o con tu clase sobre educación emocional, de inteligencia emocional, se van a beneficiar todos y esos niños también. Y van a ser integrados y comprendidos. Entonces, sí que es verdad que en todos esos mitos falsos y que mucha gente, estoy viendo yo, por ejemplo, en las redes, lo utiliza un poco como para decir, ¿qué pasa? ¿Que sois especiales? ¿Qué pasa? Que no, señores, que sentimos más intensamente, sentimos diferente, pero no somos como todos los demás. Sí, o sea que una de las primeras cosas que tenemos que eliminar es la culpabilidad. No somos culpables de ser sensibles, claro sino que no, todo lo contrario, ¿no? Por supuesto y en las personas que ya somos más mayores y no hemos tenido esa educación en carne, ¿cómo podemos gestionar esa sensibilidad los que ya hemos entrado en años? Pues una de las formas sería conocer el rasgo. Primero, tener la información, porque leyendo o acudiendo a la asociación y acudiendo a nuestras reuniones obtienes la información del rasgo y entonces empiezas a comprender partes de ti que creías que eras exagerada y no eres exagerada, eres de una manera de ser y simplemente vives más intensamente pues, ciertas experiencias. ¿Cómo se puede gestionar? Pues tenemos la herramienta del mindfulness, tenemos ejercicios de respiración, la concienciación. Yo creo que sobre todo lo que tenemos es la información. Cuando uno tiene información ya empieza a gestionar.
Luego tenemos círculos donde nos encontramos compañeros, personas que nos reunimos y hablamos de las necesidades que tenemos, de lo que nos pasa, y eso también pues es algo vivencial, como dice Andrés, que nos permite pues aprender unos de otros. O sea que de adultos podemos gestionar, no hay excusa. Sí, es que he visto una pequeña aportación que hace una persona en el chat y me gustaría también puntualizarlo porque es importante. El rasgo es genético y hereditario. ¿Esto qué quiere decir? Que nacemos con él, ¿no? Como hemos comentado, no es algo que en algún momento de la vida nos ocurre. ¿Qué ocurre? Que en algún momento a lo mejor la persona ha estado mejor gestionado y se desequilibra. Vale, eso podríamos hablar que es como una hipersensibilidad. Es decir, yo no soy altamente sensible, pero en un momento puntual, pues han venido una serie de circunstancias, de eventos, etcétera, y me han hecho o me han predispuesto como un poco más sensible, ¿no? Un poco más, pues ha llegado pues a ese duelo, a ese dolor, a esa circunstancia. Pero quiero dejar puntuado, queremos aclarar que el rasgo es genético, es decir, que no se es, creo que Marisol había dicho que ella de pequeña era altamente sensible, pero ahora no lo era. Sí, sí lo es. Lo que ocurre es que cuando una persona se gestiona que no lo bien, sabía. Yo me refería claro, a que no lo sabía. Eso es, que no lo sabías. Ahora, Entonces, como lo sé, me considero dentro de... claro, es que, mirad, aquí hay un ejemplo muy sencillo. Muchas personas, por ejemplo, con el exceso de saturación, como ha comentado Teresa, si nos metemos en una hora punta en un centro comercial, solamente hago este apunte, pues vamos a tener toda la información de ruido, de luces, de niños que están corriendo, de la música que salen por los altavoces. Es decir, es un caos. Para una persona con alta sensibilidad, esto es un caos. Bien, yo he tenido que soportar toda esta situación cuando he ido a centros comerciales en hora punta porque pensaba que tenía que hacerlo, o sea, es decir, que tenía que soportar toda esa incidencia que en mi procesamiento sensorial lo estaba percibiendo con mayor intensidad. ¿Qué ocurre cuando yo me descubro como altamente sensible, como ha dicho Teresa, Encarni, Marisol? Empiezo automáticamente a autogestionarme yo. O sea, yo mismo sé la información y con la información que tengo empiezo a autogestionarme. Esto no quiere decir que lo haga al 100% porque evidentemente cada persona y dentro de las personas PAS somos un mundo y cada persona además tiene un nivel de intensidad en las emociones. Por eso es muy importante que sobre todo, y esto es algo que sí que matizamos desde la asociación, recibimos muchas demandas de personas y sobre todo últimamente de niños, de jóvenes, de adolescentes, que están cansados de ir a psicólogos. Están cansados porque realmente cuando le decimos que tenemos un equipo profesional, no ya solamente en psicología, sino en pedagogía, en educación infantil, hay otra vez, como diciendo, es que nadie me entiende, nadie va a saber lo que me pasa. Y de verdad queremos aquí, y en esto me gustaría hacer una lanza a favor del equipo de Educapaz, porque realmente están haciendo un trabajo maravilloso, porque esa autogestión que realmente no se comprende desde el principio, con unas pequeñas herramientas, o sea, no hace falta estar yendo al psicólogo o a la pedagoga toda la santa vida 3 veces al mes, por favor. Realmente cuando se dan, que es lo bonito, ¿no? Que de la ayuda de los profesionales, cuando realmente interpretas y te identificas en el rasgo, con esas pequeñas herramientas profesionales, claro, siempre que no haya otra cuestión que esté de alguna forma tapando el rasgo, porque esto también hay que matizarlo. Muchas veces queremos esconder otras cuestiones dentro del rasgo y esto seguro que Teresa o Encarni pueden decirlo mucho mejor. Sí, en este caso, sobre todo hablando de adultos, pues es muy fácil enmascarar ciertos trastornos detrás del rasgo de la alta sensibilidad. Entonces, entiendo que hay personas pues, que en su ansia de encontrar una solución a lo que les pasa o ponerle un nombre o no sé, encontrar algo que les alivie, pues al identificarse como alta sensibilidad, pues es como que encuentran un apoyo o un asidero donde poder agarrarse. Pero en muchos casos esto es así, pero en un pequeño porcentaje pues nos encontramos con personas pues, que tienen asociados pues, unos trastornos ya de personalidad. Entonces, o ya cosas más importantes. El rasgo es muy natural, algo muy normal.
que lo tenemos, a ver, las 4 personas que tienes aquí somos altamente sensibles y somos perfectamente normales. Entonces, en distintos grados cada una tenemos nuestras características, pero sí que es cierto que a veces vienen personas con problemas realmente graves y bueno, intentamos orientarles de la mejor manera posible, pero lo que les ocurre realmente pues es otra cosa y no es alta sensibilidad. Antonio, ¿tú tienes alguna pregunta? Bueno, sí, hay algunas preguntas. La verdad es que hay muchas personas que están participando y Qué bien. Hay algunas personas, por ejemplo, nos preguntan si en Badajoz te consta o os consta de que hay alguna asociación parecida, ¿no? Entonces yo le estoy diciendo, Andrés, a todas las personas que están diciendo que te pidan amistad en Facebook o que los puedes incluir en el grupo de Paz Murcia, para que de esa manera se sientan un poco identificadas, ¿no? Para que sepan un poco, porque una persona me está diciendo que que su hija es altamente sensible, tiene 3 años, y que ella también lo es, ¿no? Entonces no sabe cómo gestionarla, ¿no? Entonces eso está siendo bastante habitual, ¿no? Y algunos colaboradores y algunas personas que participan en el programa, Juan, se han identificado como altamente sensibles, ¿no? Qué bien, qué bien. Cada vez somos más. Bueno, déjame antes que te diga que no sois los 4 que estáis aquí, somos los 6 que estamos aquí. Bueno, yo creo que si no es así me corregís, que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es aceptarlo, ¿no? Aceptarlo como una cosa, no como un problema, sino como una virtud. Sí. Efectivamente, yo siempre digo, perdón, Marisol, siempre No. digo que esto es como un río. En psicología, cuanto más luches contra, pues más te vas a agotar, más energía vas a emplear y menos recursos vas a encontrar. Entonces, imaginaos un río turbulento, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a nadar en contra? No puedes. O sea, esto es un torbellino de emociones, una montaña rusa continua. Entonces, tienes que aceptarlo, dejarte llevar por la corriente, fluir y encontrar las herramientas que te ayuden a nadar, a surfear por ese río de la mejor manera posible, porque cuando encuentras tus propios recursos, esto no hay una receta mágica, pero cuando encuentras tus propios recursos adaptados a tu personalidad, los rasgos de personalidad también influyen. Entonces, bueno, todo hay que hacerlo a medida. Por eso es tan importante el educar a los niños. Ya retomo un poco el tema, el educar a los niños en este sentido, porque que ellos mismos aprendan a identificar lo que les está pasando les va a ayudar a poner nombre y a trabajar sobre ello. Sí, yo quería comentar, perdón, quería comentar que gracias a esa educación, que es lo que nosotros queremos hacer con el proyecto de Educapaz, con educación sensible, esos niños son comprendidos, pero aparte no son etiquetados, sufren mucho bullying, por ejemplo. Muchos de los niños que sufren bullying son altamente sensibles. Entonces, ¿qué pasa? Que es como dice Teresa, hay herramientas de gestión emocional que se pueden utilizar en la educación, pero cuando sobrepasa una línea se convierte en un trastorno y la inteligencia emocional, un experto en inteligencia emocional o un docente no es Santa Teresa, no puede, ¿me entiendes? Tiene que ir a un profesional. La cuestión está que a través de la educación se pueda educar a padres y docentes y se benefician todos al final. Yo quería decir que sí, que hay que aceptar el rasgo, eso es lo primero, pero que nosotras, por ejemplo, con nuestro proyecto también lo que queremos es normalizar el rasgo, porque es un rasgo de personalidad. Entonces, ofrecerle las herramientas a los niños, desde niños, es algo relativamente fácil. Ayudarle a gestionar sus emociones es algo relativamente también fácil cuando lo hacemos desde niños. Y nosotros lo hacemos además divirtiéndonos con ellos. Ellos aprenden unas herramientas que el día de mañana le van a permitir pues, identificar sus emociones, saber gestionarlas. Y toda esta información es necesaria no solamente para el propio niño, sino para los educadores, para los maestros, para los padres, aceptar que está este rasgo y normalizarlo. Muy bien. Yo creo que las personas altamente sensibles tenemos esa percepción o esa facilidad para conectar vibracionalmente o personalmente con los demás. Podemos conectar con lo bueno, pero también con lo malo, ¿no? Yo creo que ahí el respeto tal vez sea el callarte o no callarte ante determinadas situaciones, ¿no?
Bueno, más que callarte es darte la vuelta. Darte la vuelta y marchar de donde no te sientas cómodo. Siempre con educación, lógicamente, pero bueno, ahora se habla mucho de hace un tiempo sobre el tema de personas tóxicas y hay que alejarse de las personas que no te aporten y todo este tipo de cosas. Claro, las personas altamente sensibles, ¿qué ocurre? Pues como tú dices, hay temas vibracionales o de energía que percibimos de otras personas con mucha facilidad. No podemos ponerle nombre en ese momento quizás, pero nos llega, lógicamente, lo primero es no juzgar y dar una oportunidad a esa persona, porque yo nunca recomendaría a alguien que solamente por esa primera percepción, ese primer animaje, nos demos la vuelta. Pero sí, una vez que conocemos a esa tipología de personas o a esa persona en particular, sí que es cierto que lo que hay que hacer es dosificarse mucho. Muy bien. ¿Creéis que es importante saber decir que no? Mucho. Y también nos tienen que enseñar desde niños a decir que no y abandonar, como dice Teresa, algunos lugares con mucho respeto, pero abandonar lugares donde sabes que no te sientes bien. Pero cuando no conoces el rasgo, haces como decía Andrés, acudes a los sitios porque crees que eres tú, porque así a lo mejor no se va a notar, que te pones nerviosa, pero cuando lo aceptas, pues si no tienes que ir a las horas puntas al centro comercial, no vas. Y si no tienes que ir nunca, pues tampoco vas y no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Y aceptar y decir que no, claro que es muy importante aprender. Simplemente un inciso. Elaine Aron, la descubridora del rasgo, que bueno, pues en los años 90, como ha dicho Teresa, haciendo un estudio sobre la introversión, ¿no? Directamente de Carl Jung, fue donde descubrió el rasgo, descubrió estas 4 características que nos caracterizan. Una de sus lemas es que precisamente las personas altamente sensibles lo que tenemos que aprender es a no crear esa coraza que la hacemos directamente por defensa, por autodefensa propia, ¿no? Una coraza de introversión para que ese daño exterior de la sociedad no nos llegue, pero realmente ella, el mensaje que lanza es que lo que tenemos que aprender son, como han dicho Encarni, Teresa y Marisol, las gestiones para poder estar en el entorno también, en la sociedad. Es decir, somos parte de ese 80%, de ese 100%, o sea, nuestro 20% es parte y tiene que convivir con el otro 80%. Por lo tanto, es un error realmente muchas veces el retirarnos a nuestra zona de confort y decir, bueno, yo estoy aquí y aquí como nadie me toca, pues soy feliz. Eso es un error porque realmente lo que hay que aprender son esas medidas de gestión, ¿no? Una compañera hace unos pocos días me decía que hacía mucho más daño precisamente la incomprensión, la intolerancia de la información que aceptarla propiamente, ¿no? Como han dicho las profesionales. O sea, el aceptarlo es mucho más sencillo porque tú automáticamente ya tienes unos recursos, pero si los profesionales te suplentan otra serie de recursos, pues la verdad es que casi el equilibrio, aunque seamos una montaña rusa, pero nuestro equilibrio emocional y personal empieza realmente a dar resultados muy buenos. ¿Y a las personas altamente sensibles nos es fácil o difícil tomar decisiones? Y yo creo que tal vez una de las cosas que tenemos que, o por lo menos a mí particularmente me sirve, y yo creo que a todos nosotros, conforme vamos aprendiendo, es a que tomar decisiones en base a nosotros, ¿no? Porque las personas altamente sensibles tomamos muchas decisiones en base a los demás, ¿no? Nos olvidamos mucho de nosotros mismos, ¿no? A ver, debido a esa empatía tan alta que tenemos, pues lógicamente como conectamos tanto con los demás, pues siempre tomamos decisiones en base a lo que los demás necesitan. ¿Por qué? Porque sentimos esa necesidad por parte de ellos y ponemos el foco en los demás en lugar de poner el foco en nosotros mismos. Nos olvidamos. Entonces, claro, ¿qué conlleva eso al final? Culpabilidad, porque no podemos ayudar a todo el mundo, porque las herramientas que nosotros podemos proporcionar a lo mejor pues no son válidas, aunque sabemos escuchar muy bien la mayoría, pero a veces pues nos sentimos impotentes, frustrados. Entonces, bueno, ciertamente el hecho de empatizar tanto pues produce mucha culpabilidad y puede llegar a hacer mucho daño, ansiedad, estrés, etcétera. Bueno, yo creo que tal vez una de las cosas que tenemos que aprender es qué es mío y qué no es mío, ¿no? Porque
somos tal vez sufridores de situaciones o aprendizajes o vivencias que no nos corresponde a nosotros, ¿no? Sino que corresponde a los demás, ¿no? Hay que enseñarles a poner límites. Y ya, Sí, bueno, hablen mis compañeras, porque también a los niños es que es básico enseñarles a, como decían, a decir no, a poner límites. Sí, sobre todo los temas lo analizan todo profundamente. Yo os hablo por experiencia, porque mi hijo es así, además al nivel extremo, totalmente de esa característica del rasgo, y le da 40.000 vueltas, de tal forma que incluso le duele la cabeza al final. Es que al final incluso afecta físicamente. O sea, claro, ansiedad, pues no tomo la decisión, ¿qué hago? ¿Y por qué me ha dicho esto? Y me lo ha dicho con este tono, lo analizan todo tan detallado y al final ni se pueden concentrar, por ejemplo, educativamente en el cole, les afecta todo, lo analizan todo, ¿por qué me ha dicho mi compañero esto? Se añade también que hoy en día los docentes no tienen culpa, pero es por el sistema, pero las clases son muy ruidosas, por ejemplo, sufren muchísimo, muchas veces incluso les duele el oído, y no es mentira, salen llorando que les duele el oído de estar de 8 de la mañana a 2 del mediodía con ruidos fuertes tantas horas seguidas. Entonces, todo ese procesamiento sensorial, tanto de las emociones como de los sentidos, como decía Teresa, como de analizar profundamente todo lo que le dice el compañero, el profesor, mi padre, lo que ve, lo que escucha en las noticias, que por eso es tan necesario la gestión emocional. Lo que estábamos hablando con los niños, sobre todo yo me refiero a los niños, porque ellos no saben. Ellos, o tú les enseñas las herramientas, ellos ni saben buscar, ni dónde buscar, ni que existe el rasgo de la alta sensibilidad, a no ser que un adulto le diga, mira hijo, o mira cariño, es esto, y te pasa esto por esto. No pasa nada. Tu personalidad forma parte de ti. sí. Por eso también necesitamos la colaboración de los padres para ayudar a toda esta información, porque cuando tú estás hablando de tu niño que es adolescente, pero cuando son más pequeños también les pasa lo mismo. Sí, igual. Tomar las decisiones. Muchas veces los padres por prisa las empezamos a tomar nosotros y ya estamos haciendo una mala gestión, le estamos enseñando una mala gestión. Sí. Esto es para todos los niños, no solamente los altamente sensibles. Necesitan tomar sus propias decisiones y que les enseñemos a tomarlas. Muy bien. Andrés, el tema de la montaña rusa es algo que tenemos que tener como algo habitual, no pasa nada. ¿Esto es así? Sí, es así. O sea, a ver, como he comentado anteriormente y lo han dicho también mis compañeras, cuanto más equilibrio, mucho mejor. Pero esto no nos va de ninguna manera a liberar de que tú te levantes una mañana, pues como decimos aquí, florido y hermoso, ¿verdad? Y a la media hora estés decaído. Y esto se debe precisamente a la primera característica, al procesamiento profundo de la información. ¿Qué me refiero? Que muchas veces a lo mejor tú te has venido a la media hora de haberte levantado tan espléndidamente, te has venido abajo por alguna circunstancia y dices, bueno, ¿qué me ha ocurrido en esta media hora si realmente todavía ni he puesto un pie en la calle? Bueno, pues realmente lo que ocurre en nuestro cerebro, motivado por las conexiones que produce la amígdala es una glándula que tenemos aquí en la parte trasera del cerebro, que es la que se encarga de gestionar las emociones. Es posible que te esté gestionando a la media hora de haberte levantado una información que date de hace 2, 3 o 4 días y que en tu cerebro se ha quedado de alguna forma anclada y esa mañana a la media hora te ha venido ese procesamiento de la información. Y por eso muchas veces no entendemos cómo no encontramos a veces esa justificación a que si me he levantado también, he descansado muy bien esta noche y ahora estoy hecho un trapo, y es por esto, porque tu cerebro, además, subconscientemente, o sea, muchas veces dice la gente cuando hablan del rasgo en la parte negativa, ¡jo, vaya sufrimiento, vaya dolor, cuánto hay que padecer! Bueno, pero es por esta razón, porque realmente nuestro concepto constructivo de la información es como si, por ejemplo, tuviéramos un archivo diferente o tuviéramos más espacio en un disco, ¿verdad? Y entonces esa información se va almacenando y de momento, pues cuando llega y se satura, esto es un ejemplo muy práctico, cuando tú tienes un ordenador y lo has llenado de información, pues al final ya no cabe más porque o tienes que descargarte o borrar información o no puedes cargar otra nueva.
Pues esto es lo que le ocurre a nuestro procesamiento sensorial, que realmente esa capacidad sensorial y cerebral está tan sumamente, bueno, saturada que no eres capaz de procesar más, y cuando te ocurren estas cosas es porque a lo mejor esa mañana te has levantado con un poco más de espacio en ese disco cerebral y te empieza a caer esa información que estaba ahí guardada, ¿eh? Y además no es malo, porque esto, y además me gustaría también que Teresa aportara el tema de las investigaciones. Esto está comprobado científicamente, como ella ha comentado, a través de resonancias magnéticas funcionales, a través de escáneres cerebrales. La neurociencia también está ya teniendo una parte muy importante en la detección de cómo funciona nuestro cerebro, y de hecho es que ya se están llevando investigaciones importantes, ahora las comentará. Pero mirad, me gustaría comentaros una simple pincelada. Hace 3 años invitamos a Raquel Franco Valenzuela. Ella es una compañera que es enfermera quirúrgica, ella es de Barcelona, pero con motivo de nuestras jornadas que normalmente cada año solemos hacer en el ámbito de la educación y de la universidad, llegó a Murcia, hizo su ponencia sobre la alta sensibilidad en el ámbito sanitario. Y fue tan bonito porque lo hicimos en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia, que se vio identificada una alumna, mamá, además de una niña con alta sensibilidad, y dio como resultado un TFG, un trabajo fin de grado, auspiciado además por todo un equipo de profesores desde la Facultad de Enfermería, el cual terminó con una matrícula de honor sobre alta sensibilidad. Es decir, que además la Asociación PAS Murcia intervino en prepararle todas las estadísticas a nivel, bueno, necesitaba, no sé si eran pues unos ítems a través de unas estadísticas, no sé si eran de 40 o 50 personas, y fue tan sumamente valorada ese trabajo que, bueno, tuvimos que parar esas investigaciones, bueno, esas aportaciones cuando íbamos ya por 200 aportaciones, es decir, por 200 experiencias que las personas nos estaban haciendo llegar. Por eso insistimos en que realmente la alta sensibilidad es una demanda ya obligatoria en todos los ámbitos, sobre todo en el científico, en todos los de nuestra rutina, pero también en la parte de los descubrimientos y de los trabajos. Hay varias universidades, ¿verdad, Teresa?, que están trabajando este tema. Efectivamente, a nivel ya científico, y ya me meto en el campo de la psicología, que en este sentido, pues yo como psicóloga, pues miro el lado empírico y el lado científico. Entonces, sí que es cierto que hay universidades, sobre todo está ahora mismo la Universidad de Sevilla. Hay 2 alumnos de doctorado que están realizando un estudio para visibilizar la sensibilidad de procesamiento sensorial a través de un test, para poder identificar, que antes Andrés lo ha dicho muy bien, el diagnóstico es para los trastornos básicamente, para las enfermedades, pero esto es un rasgo, entonces es identificar la alta sensibilidad. Entonces, bueno, hay que validar a través de muestras, y estos alumnos de doctorado pues lo están haciendo, y a diversos profesionales pues nos han pasado diversos cuestionarios para poder validar este test, para, bueno, de una forma ya inmediata o próxima, pues más científica, ¿no? tener esa herramienta que es importantísima para los profesionales. Hay alguna pregunta, Andrés, pero quiero que la digas tú. Yo más o menos la conozco, pero me dice Luis Alfonso, ¿habéis pensado en ponernos en contacto con la Universidad de Murcia para que incluya formación sobre personas PAS en el máster del profesorado antiguo CAP, con el fin de formar a futuros profesores de secundaria? Vale, es muy bonita la pregunta y muy interesante, porque se puede enlazar además con nuestro proyecto de educación sensible, que tan gustosamente tanto el equipo como Marisol, su promotora, tuvieron el año pasado la gratitud por ese nivel tan empático de poder donarnos a la asociación. PAS Murcia actualmente está trabajando en 2 líneas muy importantes. Una es la Consejería de Educación de la región de Murcia, a través del Centro de Recursos y Profesores, para intentar que lleguen a todo el sistema público, en principio,
nuestros cursos formativos sobre esta información. También vamos a abordar la parte de centros privados, aunque sean con fondos públicos o mixtos, para intentar que toda esta información llegue a todo el ámbito educativo. Pero concretamente con la Universidad de Murcia tenemos un acuerdo de colaboración, un acuerdo marco que nos faculta para poder dar visibilidad en toda la comunidad educativa de la universidad. Eso se transformó con un acuerdo firmado con el rector de la universidad y, de hecho, que ese acuerdo nos ha catapultado de alguna forma a abrir también en la parte de formación de la universidad un proyecto para que tanto alumnos como docentes puedan de alguna forma empezar a recibir estos cursos formativos con la finalidad de, como han dicho mis compañeras, que el día de mañana la base realmente no esté en una edad de 40 50 años, sino que esté en esos niveles mucho más bajos, pero también niveles formativos de docentes donde realmente cualquier niño, cualquier persona en edad de estudios, la primera llegada que va a hacer van a ser a estos profesionales. Entonces, sí, puedes decirle a esta persona que no estamos parados en ese sentido. También es cierto que estamos utilizando todos los recursos habidos, tanto personales, voluntarios, altruistas, desde los diferentes organismos, tanto regionales como locales, nos están aportando. Hay incluso personas de la parte política también muy interesados en desarrollar toda esta información bueno, a todos los niveles en principio de nuestra comunidad autónoma, pero por ende a nivel de España. Fijaros qué bonito, aunque realmente todavía está costando mucho en Europa. En Estados Unidos este tema está bastante más adelantado, pero en la Universidad St. Mary de Londres hay un psicólogo que en su facultad, en la Facultad de Psicología, ya está dando la materia de alta sensibilidad como parte estructural del grado, ¿no? Del grado en psicología. Entonces, bueno, que las universidades que son realmente la base del conocimiento ya estén apostando por nuestra demanda, por nuestra información, nos parece que es uno de los cimientos más sólidos que estamos construyendo. Y sí que estamos haciendo una labor muy importante. Nosotros ya, PAS Murcia, incluso ha tenido conferencias, aportaciones en centros escolares, en facultades, como he comentado anteriormente. O sea, aquella persona, aquel centro escolar, aquella profesora que realmente quiera, desee y nos pueda abrir un espacio para que tanto la asociación, a través de los profesionales que la componen, podamos ir y compartir nuestra información, de verdad, que no dude en llamarnos, en escribirnos, en mandarnos un mensaje, porque creo que además lo ha dicho Encarni, esto no es un proyecto personal ni de Andrés, ni de los profesionales, ni de la asociación PAS Murcia. Creemos que tiene que ser un proyecto global, y me refiero global en toda su longitud, porque es un proyecto, como se ha dicho, tienen que intervenir los docentes, los padres, los profesores, los orientadores, el sistema en general, en el ámbito sanitario. ¿Cuánto es importante realmente que los sanitarios también comprendan nuestra información? Porque también es uno de los primeros, bueno, es un sistema muy necesitado por la población. Entonces, quiero decir que sí, que se está haciendo todo lo humanamente posible y sin duda ninguna, ya lo vuelvo a repetir, gracias a todo el equipo que esta tarde está aquí representando a PAS Murcia, pero también muchas personas que están ahí detrás en la retaguardia y que cada día, cada momento están haciendo sus aportaciones. Esto también es muy importante decirlo. Antonio, tú lo sabes sobre todo, nos conoces a través de muchas actividades, de muchas ponencias, de documentales, de proyecciones. No paramos a hacer, creemos, humildad aparte, somos un gran grupo impulsor muy activo a nivel nacional. Tenemos reconocimiento de otras asociaciones y de otros grupos de nuestra labor y creo que eso también pues, es muy bonito poder compartirlo. Y aparte de bonito, querido Andrés y queridas amigas, sirve, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas más importantes en esta vida es compartir lo que sirva a los demás también, ¿no? Y estáis haciendo un trabajo verdaderamente maravilloso, ¿no? Hay una pregunta que seguramente mucha gente en estos momentos se estará preguntando y os la traslado a vosotros. Las personas especialmente altamente sensibles, ¿tenemos o tienen problemas para tener amigos o pareja? Es oportuno generalizar, pero sí que es cierto a nivel de niños, vosotras podéis hablar mucho más en este sentido, se tiende al aislamiento y suelen ser pues niños muy asequibles para el acoso, para el bullying.
Entonces, bueno, en ese sentido, mis compañeras que lo detallen un poquito más. Y yo que estoy más con adultos, porque yo con niños me muevo con las altas capacidades, que por cierto está muy, muy ligado a la alta sensibilidad. Entonces, en adultos, ya hablando del aislamiento, sí que es cierto que los adultos con alta sensibilidad tienen muchas dificultades, por lo que a mí me expresan en consulta y por lo que yo he podido experimentar por mí misma, en encontrar personas con las que de verdad se conecten. Conecten, ¿no? Efectivamente. Podemos tener muchos amigos, o conocidos, o personas a nuestro alrededor que nos quieren y nos aprecian, pero personas con las que de verdad nos sintamos conectar, que podamos ser nosotros mismos, que no digan, sí, es que, ya hablando por mí misma, Teresa es que es la rara, pero la queremos como es. Pero personas con las que poder hablar en un mismo idioma, que creo que en eso coincidiremos todos, es muy complicado. Hay que buscar espacios donde poder encontrar personas bonitas, que yo llamo, personas bonitas. Esto le pasa a los niños, como tú dices. Te das cuenta que no son aceptados en todos los grupos, que están buscando siempre amigos que sean como ellos, a lo mejor pues más tranquilos, más observadores, como son niños que no les gustan las actividades grupales, no les gustan, por ejemplo, los deportes de competición, a la mayoría no les gusta, pues claro, todas esas peculiaridades hacen que no esté dentro de la mayoría. Y puede que sí, que les cueste. Yo los casos que tengo son niños que además dentro del grupo de amigos tienen problemas. Porque no se han aceptado, porque siempre está llorando, porque siempre... Y hay que enseñar a estos niños a darle las herramientas para que se sientan válidos y su autoestima esté siempre intentándola subir. Claro, habilidades sociales, sobre todo, autoestima y habilidades sociales, que es lo que les va a dar confianza y sentirse capaces de. Pero con los adultos es exactamente igual, ¿eh? Yo con adultos les enseño habilidades sociales. Claro, efectivamente, es que por eso es tan importante educar desde la base, desde los niños, porque haremos adultos sanos y equilibrados, pero a mí las personas que me llegan son ya personas pues que tienen una herida muy profunda en muchos sentidos y necesitan pues resetear en muchos aspectos. Yo tenía un par de comentarios para efectuaros. No sé, Andrés, si recordarás que era cosa de unos 15 o 20 meses, hice un programa sobre si había relación o no entre el SELPAX y las enfermedades. ¿Recuerdas, Andrés, que lo comentamos? Sí, algo quiero recordar, Antonio. Sí, que hablé con la doctora Maricarmen Martínez Tomás hablando de ese tema, efectivamente. Sí. No sé si recuerdas, ¿no? Teresa, una pregunta para ti. ¿Es posible que haya una relación directa entre enfermedades y SELPAX? Es decir, un PAX está más predispuesto a tener cierto tipo de enfermedades. Es decir, me explico. Si las emociones están mal controladas, si las emociones se controlan mal y si después el cuerpo acusa esas emociones mal gestionadas, pues está claro que la enfermedad puede llegar con más facilidad. ¿Te consta que hay alguna relación? ¿Os consta que hay alguna relación? Científicamente hablando, ¿vale? Sí. De momento no hay estudios que corroboren o confirmen estas hipótesis, pero en la práctica diaria, a nivel emocional, primero hablando a nivel emocional, sí rotundo, desde mi punto de vista, sí rotundo. Somos mucho más susceptibles, o las personas con alta sensibilidad son mucho más susceptibles a padecer trastornos de ansiedad, trastornos de estrés, trastornos como fobias, por ejemplo, bueno, todo lo relacionado con el aislamiento también, todo lo que produce el aislamiento social y el sentirte inadaptado e incomprendido. Entonces, bueno, todo esto se va arrastrando durante toda tu vida y se va patologizando de alguna manera hasta que llega y explota de la peor forma posible. Y a nivel físico, bueno, se están haciendo estudios porque parece ser que sí que hay relación entre tener o poseer alta sensibilidad y relación, por ejemplo, con problemas de piel, eczemas y algún tipo de psoriasis y también con enfermedades autoinmunes. Parece ser que también hay algún tipo de enfermedad
autoinmune que se puede desarrollar. Uno de los factores, lógicamente, en las enfermedades no interviene solamente un factor, pero uno de los factores puede ser esta intensidad, porque las personas altamente sensibles, hay algo que les define, es intenso, somos intensos. Que a mí pasionales, me gusta, ¿no? pasión, efectivamente. Pasionales. A mí me gusta llamarle pasión, porque Pasionales, claro que sí. ponemos pasión a todo lo que cae en nuestras manos y entonces, bueno, nos metemos tan a fondo que, bueno, en muchos casos mal gestionados, pues puede desarrollarse algún tipo de somatización, sí. Hay un tema, Andrés, que sí me gustaría que insistieras mucho en la información de PAS Murcia, es decir, es www.pasmurcia.com. Lo digo esto como punto de referencia para otras ciudades u otros países, ¿no? Porque han habido alguna petición de Argentina, de Colombia, que tú ya la has visto, y también de Badajoz, de Barcelona, de Gijón también he visto alguna cosa por ahí, es decir, que quieren información. En Extremadura no me consta que haya asociación debidamente legalizada, pero sí hay un grupo de PAS Extremadura. Yo que me escriba esta persona o que nos escriba y se le facilita la información, porque, bueno, pues siempre también es mucho más cercano, más familiar el poder compartir con las personas de tu entorno, ¿no? Más cercano. Hay diferentes grupos a nivel nacional, hay otras asociaciones, pero bueno, cualquier persona que quiera compartir con personas semejantes en su ciudad, que nos escriban, que prácticamente hoy día casi el territorio nacional hay ya muchos grupos PAS y muchas asociaciones. Otra pregunta, ¿las personas PAS somos artistas? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Gracias. Son muy creativas, sobre todo, mira, yo te hablo por la parte de los niños, son resolutivos y muy creativas. De hecho, si se trabajan sus fortalezas desde pequeños, pueden llegar a ser grandes artistas, músicos, escritores. Ese tipo de cosas, sí es verdad. Son muy creativos y resolutivos también a la hora de encontrar soluciones y opciones en diferentes cosas que les puedan, situaciones de la vida que se les pueda presentar, o en el caso de los niños, situaciones diarias en el cole, con la familia, con los hermanos. Pero como tú dices, Marisol, tenemos que despertar su talento. Sí, claro, por supuesto. Y eso es lo que queremos hacer desde nuestro trabajo también. Marisol, darle herramientas y que se sienta a tope. Déjanos una pincelada en qué consiste el proyecto EducaPAS. Pues el proyecto EducaPAS estamos organizando a través de la asociación talleres con docentes, padres y niños también, dividido por edades y adaptando todas las estrategias y todas las herramientas de inteligencia emocional para ellos, para esa edad y cómo viven la alta sensibilidad en esa edad, que no es lo mismo, como decía muy bien Encarni, un adolescente que una niña de 3 años, que también hemos tenido en la asociación y nos escribió diciendo que por favor le ayudáramos, que tenía problemas en el cole, ¿vale? Como tú bien has dicho, es de nacimiento, eso no es que, ¿vale? Lo que pasa es que el punto de partida es cuando lo aceptas, como hemos dicho, y lo conoces. Y luego, aparte, tenemos educación sensible, que es el que tú has comentado antes muy bien, que se está llevando a cabo intentando a través del CPR, la universidad, para llevarlo al aspecto del colegio, docentes, asociación de padres y muchas cosas más que vamos a hacer. Muy bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Sí, porque la verdad es que sobre todo en estos momentos, como antes os decía, en el cual las personas en general, todos estamos teniendo más o menos un proceso personal. A nivel social creo que también hay un proceso en general a nivel mundial. La naturaleza también está teniendo su proceso y bueno, varias personas creemos de que efectivamente esa nueva era ya estamos poniendo los pies en ella, vendrán nuevos acontecimientos donde tal vez podamos poner en práctica nuestros sueños, nuestros ideales y nos daremos cuenta de la importancia, Marisol, que son los valores, no solamente desde la infancia, sino que también estamos ayudando a crear esa nueva era, ¿no? Desde la infancia, ¿no? Con esos niños. Esa falta de valores que parece que hay, precisamente es lo que la alta sensibilidad puede aportar, ese granito de arena, porque lo lleva genético de serie. Es decir,
los aspectos positivos que tiene la alta sensibilidad hay que remarcarlos también, porque vienen naturales de serie. Y hay otras personas que las tienen que trabajar porque no las tienen esas capacidades. Por ejemplo, el respeto. No soportan las injusticias. Una falta de respeto a un docente, un niño altamente sensible, no lo soporta. Ver a un compañero que le falta respeto a un docente, fatal, porque no lo ve justo. Entonces, el amor por la naturaleza, el medio ambiente, respeto por los animales, por las personas, la empatía bien gestionada, como decía Teresa y Encarni, todas esas cosas positivas vienen de serie y son, normalmente las personas se las trabajan esas capacidades, unas las tienen naturales y otras se las trabajan para, ¿no?, para mejorar en su bienestar. Pero esos aspectos positivos ayudan a esos valores que parece, estamos viendo que seguro que no, que hay mucha gente que tiene esos valores y los padres y docentes que lo transmiten, pero hay otros casos que estamos viendo que hay una falta de valores que dices tú, ¿qué está pasando, no? Que veo estas cosas, que veo, a lo mejor es que se ven más y se ven menos las otras, pero es eso, quería remarcar los aspectos positivos. Muy bien, muchísimas gracias, Marisol. Creo, Marisol, que estabas describiendo un poco a los niños de la nueva generación, a los niños de la nueva era. Estás descubriendo a niños índigo, a niños cristal, a niños arcoíris, estás describiendo ese tipo de niños, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible que estos niños vengan con más capacidades de alta sensibilidad que las personas que hemos nacido anteriormente? Es decir, porque tú estabas antes diciendo lo de las injusticias, ¿no? Yo tengo 2 nietos mayores y los dos las injusticias les viene bastante mal, ¿no? Entonces, pienso, ¿es posible que esos niños vengan ya con más posibilidades de ser paz que anteriores generaciones? Yo creo que hablen mis compañeros, pero yo, mi opinión, por lo que me han enseñado y lo que he estado investigando, siempre ha estado la alta sensibilidad. Lo que pasa es que culturalmente ahora se está dando a conocer y se conoce más, pero altamente sensibles siempre han habido. No sé mis compañeros si tienen más conocimiento de los niños índigos o de las personas índigas. Yo de lo que me he informado no es lo mismo el niño índigo que la alta sensibilidad. Para la alta sensibilidad estamos hablando de estos 4 caracteres, estos 4 bloques que tienen que tener, y el niño índigo va por otra literatura, tiene otro tipo de perfil. Sí, lo cual no quiere decir que un niño índigo tenga alta sensibilidad, Pues, pero no obligatoriamente tiene que ser lo mismo. Muy bien. Teresa, ¿ibas a decir algo? No, bueno, iba simplemente a corroborar lo que decía mi compañera Marisol, y que sí que es cierto que los niños con alta sensibilidad no es que ahora mismo sean o tengan más capacidad que anteriormente, simplemente ahora es más visible. Igual que las altas capacidades u otro tipo de características antes no existían y ahora pues son más visibles. Ahora pues hay más visibilidad y más normalización, por suerte, de ciertos rasgos. Pero yo creo que están igual, genéticamente, estamos igual de capacitados antes que ahora. Sí, yo creo que sí. Bueno, habéis dicho algo para mí importantísimo, para mí particularmente, que hoy me he dado cuenta, y es un día importante personalmente y profesionalmente, que es que el PAS es congénito, ¿no? Y genético y hereditario. Y hereditario, efectivamente. Y además, esto está aportado porque hay un gen que está descrito, que es el que nos convierte un poco con esa mayor percepción, ¿no? O sea, una mayor percepción de captar toda esa información. O sea, hay un gen. Por eso hablamos de que la base sólida científica está sobradamente demostrada. Pues muy bien, porque hoy me he dado cuenta de que he encontrado muchas respuestas, como muchos de nosotros, de los que nos están escuchando, a lo que es nuestra vida, y esto me hace muy feliz y lo comparto con vosotros, pero también me hace muy feliz el darme cuenta de que mi hijo Saúl en estos momentos está donde él quería, que era en Canadá, haciendo películas de dibujos animados exactamente, dentro de aquella compañía que él quería trabajar, ¿no? Y esto, él ha ido, efectivamente, muchas de las cosas que hoy hemos hablado,
efectivamente las tenía él desde pequeño, luego más mayor, más mayor, más mayor, y efectivamente pues al final está donde él quería estar, que es ser un artista y sacando toda su parte interior, ¿no? Al cual, por supuesto, de hecho, puntualizo solo una cosa para las personas que estén escuchando, sí. Y es que la rama artística o creativa no tiene por qué ser uno el mejor pintor ni el mejor escultor, etcétera, pero sí que es una vía de escape o una forma de gestión diaria para poder dejar a un lado todo el estrés del día a día. Sí, sí, Cada sí, uno sí. de nosotros debe encontrar qué se nos da bien, dónde fluir. ¿Qué sabemos hacer fácilmente, ¿no? ¿Qué sabemos hacer fácilmente? Siempre hay un área donde nos sentimos cómodos dentro de la creatividad o el arte. Que cada uno explore y si lo encuentra, vamos, que se lo quede. Sí, 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 sí. Y además, no sé si os servirá, por lo menos a mí me sirve, que paz da mucha paz. Muy buena aportación, Juan. Así es. Cuando la gestionas bien, da mucha paz. Sí, sí, claro, claro. Aquí estamos para gestionarlo bien. Por eso este programa, y yo creo que Antonio, por supuesto, está totalmente de acuerdo. Si os parece bien, ahora al día 16 paramos, aunque yo seguiré haciendo cosas directamente. En septiembre, el día 7 de septiembre, iniciamos. Y yo creo que aquí, como otros programas, creo que nos hemos quedado no a medias, sino que hemos iniciado un camino maravilloso que a la gente le podemos no solamente ayudar, sino servir de mucho, ¿no? Hoy estoy seguro de que muchas respuestas de muchísima gente que estaban ahí entre paréntesis, se les ha dado respuesta, ¿no? Y esto es un gran servicio a la humanidad. Además, hay comentarios en Facebook también donde dicen que muchas personas se sienten identificadas, ¿no? Se sienten identificadas. Y eso creo que es un poco la aportación que hemos hecho un poco entre todos para que esas personas puedan sentirse pues, más felices consigo mismo y con los demás, ¿no? Creo que es un poco la labor que estamos haciendo. Así es. Qué bien. Bueno, pues terminando ya, Antonio, si quieres ir terminando y ya uno a uno vamos diciendo nuestras últimas palabras. Ya sabemos ahora, Andrés, y te daremos la última palabra para que la gente se pueda poner en contacto con Paz, Murcia en este caso. Yo me acuerdo la primera vez que fue Andrés a la emisora, que estaba súper nervioso. ¿Te acuerdas, Andrés? ¿Te acuerdas que estabas súper nervioso, no sabía qué decir, tal? Y ahora, macho, has cogido una manera de hablar auténticamente increíble. Eres un profesional ya todo. Además, y esto es oficial, dicho por mi querida encantadora Teresa, yo en contra de lo que creía que era extrovertido, soy introvertido, y de hecho es que ha sido un gran trabajo, pero ha sido un trabajo de los más bonitos que he podido hacer en mi vida, el poder abrir mi corazón, como ha dicho Juan antes, el sacar esa parte de esencia que un Paz lleva dentro. Eso de verdad, quien quiera que se atreva, que dé el paso, que no tenga miedo, que vamos a ver muchas más personas para apoyarle y para acompañarle, y que es de las cosas más bonitas que una persona puede hacer en la vida. Qué bien. Teresa, desde tu punto de vista psicóloga o psicológico, me gustaría que despidieras también el programa. Vaya. Bueno, pues nada más decir que las personas que se hayan sentido identificadas, que no se queden aquí, que investiguen, que lean, que se pongan en contacto con especialistas si creen que es necesario, y si no con la asociación, porque es el principio de un camino muy bonito de progreso personal y para empezar pues andar un camino hacia la libertad sobre todo. Qué hermoso, la libertad. Marisol, los niños y tú, que sois todo uno. Nada, simplemente eso, que todos los docentes, padres que quieran informarse, que tengan dudas, que crean que puedan ser ellos altamente sensibles o puedan creer que sus hijos lo son, se pongan en contacto con la asociación o que, como dice Teresa, investiguen, porque es muy importante de base, como hemos dicho todos, trabajar desde la base, desde la niñez, porque ya con los adultos ya llevan una mochila, como dice Teresa. Entonces, es muy importante que
o simplemente por conocer el rasgo también, que es precioso, es muy bonito. Por comprender a tu entorno, es que es tan importante. Exactamente, simplemente porque estamos conviviendo, como estamos hablando, estamos conviviendo entre todos y todos conformamos una sociedad y tenemos que convivir. Así que Sí. pues yo le invito a eso, a conocer. Y además yo creo que hoy hemos abierto muchas ventanas a los padres para entender a los niños, a sus hijos, ¿no? Muy bien, Encarni, pues... Y Pues mira, entenderse yo a sí me mismo. gustaría decir que el problema en los niños de ser altamente sensibles no existe. No hay problema por ser altamente sensibles. El problema es cuando los papás y educadores no lo reconocemos y no lo atendemos. Entonces, pediros a todos los que estéis en educación, pediros a los papás que os informéis, que leáis, que nos preguntéis, que aceptar el rasgo es un primer paso para ayudar a tu hijo a abrirle muchas puertas. Muy bien. Antonio, creo que querías decir algo. Bueno, no, nada, hay alguna aportación que me ha encantado también. Dice, bravo, este proyecto llegará muy lejos, me he sentido identificado. Gracias por esta charla que habéis tenido y que habéis compartido con todos nosotros. Bueno, todos los comentarios son en esa línea, ¿verdad? Qué bien, maravilloso. Andrés, Muy bien. tu cierre Primero de final. todo, agradecer, como he dicho, a todo este maravilloso equipo de Educapaz, a Teresa, a Encarni, a Marisol, a Fuensanta, que es educadora social también, que también está ahí detrás, a todas las personas que de una forma u otra, a la junta directiva, a esas personas que se acercan cada actividad que hacemos, cada círculo sensible que se acerca y son parte, a todos los socios que también están colaborando. En definitiva, a todo el equipo, porque como hemos dicho, no es un trabajo personal, es un trabajo global en el que de verdad tenemos todos que apoyar este proyecto porque, bueno, ya no somos un pequeño grupo, estamos creciendo muy bien, estamos teniendo también una aceptación por parte de la demanda muy bonita, muy necesaria, y yo creo que me quedaría con eso. Agradeceros, como no, tanto a mi querido hermano y mentor Antonio por todo su apoyo, por todas las consideraciones que siempre ha tenido para nosotros, como parte de esa gran empatía. También a ti, Juan, por supuesto, de haber realizado un programa tan sumamente constructivo. Decías que, bueno, tú te has visto reflejado. Bueno, creo que eso ya estaría más que sobradamente, o sea, con que una sola persona, que creemos que no, que habrán sido muchas de los oyentes que han participado, hayamos podido colaborar o compartir, ya para nosotros como gratitud no tiene precio, de verdad, es, como habéis dicho, un pasaje a la libertad. Y sobre todo, deciros que no nos perdáis de vista. Viene el verano, como tú has dicho, tomaremos unos descansos, pero Paz Murcia no va a parar. Las puertas de Paz Murcia se abrieron el 18 de abril del año 2015 y aún siguen abiertas de par en par. Las puertas y nuestros corazones. Muy bien, pues con los corazones totalmente abiertos, porque de eso se trata, sin miedos, pero con muchísimo amor. Cerramos hoy algo que yo creo que ha sido uno de los... todos los días son interesantes, ¿verdad, Antonio? Pero hoy, aparte de interesante, hemos dado un gran servicio a la gente, hemos compartido un gran servicio con la gente y bueno, muchísimas gracias y seguro que esto tiene una gran continuidad y podéis contar con nosotros en todo lo que podamos aportar, por supuesto. Gracias. Gracias a vosotros de corazón y las últimas palabras, ser felices. Igualmente. Igualmente. Gracias. Un abrazo. Hasta luego, adiós. Buenas noches. Adiós. Hasta luego.